Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el sector universitario privado en Perú ha sufrido transformaciones profundas que han afectado tanto a la demanda como a la oferta educativa. Antes de la crisis sanitaria, más del 63% de los estudiantes de educación superior en el país estaban matriculados en universidades privadas, financiadas mayoritariamente por los hogares. Sin embargo, la pandemia trajo consigo una migración forzada de la educación virtual, que junto con la crisis económica afectó la capacidad de muchos estudiantes para continuar sus estudios. El sector universitario privado en Perú representa una parte significativa de la educación superior del país. En 2019, más del 63% de los estudiantes estaban matriculados en universidades privadas. La mayoría de ellos financiaban su educación a través de sus propios hogares. Esto ubica a Perú por encima del promedio regional en términos de dependencia del financiamiento privado para la educación superior. La pandemia generó una disminución significativa en la demanda de educación superior privada. Según la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES, el 15% de los estudiantes abandonó sus estudios en el primer semestre de 2020 y se estima que la deserción aumentó hasta el 35% hacia finales de ese mismo año. Las principales razones fueron la crisis económica y la baja percepción del valor de la educación virtual. La crisis económica ocasionada por el SARS-CoV-2 afectó a miles de estudiantes en el Perú, a quienes no les quedó otra opción que abandonar sus estudios ante la falta de recursos económicos para continuar pagándolos. Esto originó que un aproximado del 15% de estudiantes de universidades privadas abandonara sus carreras, de acuerdo a una reciente estimación de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior. En este gráfico de curva de demanda, observamos dos tipos de curvas. Una que representa la demanda antes de la pandemia y otra después. La curva de demanda después de la pandemia está desplazada hacia la izquierda, lo que indica una disminución significativa en la demanda de educación superior privada. Esto es debido a la crisis económica y también a la percepción del valor de la educación virtual. En respuesta a la pandemia, las universidades privadas tuvieron que adaptarse rápidamente a la educación remota. Sin embargo, no todas las instituciones tenían las plataformas digitales o los recursos adecuados para garantizar una educación de calidad. Esto, claramente, agravó la desigualdad en el acceso y la percepción del valor educativo. Aquí presentamos un gráfico de la curva de oferta, que muestra el desplazamiento de la oferta hacia la derecha. Esto refleja un aumento en la implementación de programas virtuales como respuesta a la pandemia, lo cual incrementó la oferta educativa a pesar de los desafíos tecnológicos. Demanda y oferta, cambio en el equilibrio del mercado. Combinando ambas curvas de demanda y oferta, podemos observar cómo los cambios en la demanda y la oferta han afectado el equilibrio del mercado. La demanda disminuyó por la crisis económica, mientras que la oferta de programas virtuales aumentó. Este desequilibrio entre la oferta y la demanda han generado una sobreoferta en el mercado donde el interés por los programas virtuales aún no es tan fuerte. Bueno, para la interpretación del gráfico combinado, en este gráfico combinamos ambas curvas, mostrando cómo la oferta de programas virtuales ha crecido mientras que la demanda ha disminuido, así creando un nuevo equilibrio en el mercado educativo privado que ha sido afectado por la crisis. En la problemática actual del sector, actualmente el sector universitario enfrenta muchos desafíos. Uno de estos es la sobrecarga de estudiantes por docente, la falta de interacción personal en las clases virtuales y la desigualdad en el acceso a la tecnología son algunos de los problemas principales. Además, la falta de conectividad y los altos costos de la educación universitaria han generado una percepción de baja calidad en la educación, lo que ha incrementado la deserción estudiantil.
Proyecciones futuras del sector. El futuro sector universitario privado en Perú está marcado por la consolidación de la educación híbrida y digital. Se espera una recuperación gradual de la matrícula en los próximos años, especialmente en los programas que adopten metodologías flexibles. La transformación digital será una clave para mejorar la calidad educativa y atraer nuevamente a los estudiantes que abandonaron sus estudios durante la pandemia. La educación virtual abre las posibilidades a las personas que están lejos de un centro universitario presencial. Lógicamente, si hay conexión a Internet suficientemente hábil, realmente para adquirir conocimientos que de otra manera sería imposible, ¿no? Hay un segundo sector, que yo diría que es el sector de las mujeres, ¿no? Nos encontramos ya hace 15 años en España con un fenómeno en el que había muchas mujeres que por motivos familiares decidían abandonar sus carreras profesionales o su estudio, ¿no? En la medida en que tú puedes compaginar tus obligaciones familiares con la educación, de repente nos encontramos con un montón de mujeres que tuvieron la oportunidad de formarse tanto en pregrado como en maestrías y realmente ampliar sus posibilidades profesionales una vez que pues, los hijos empiezan a crecer, ¿no? Y también hay una tercera brecha que aquí vemos mucho y es terminas el colegio y empiezas a trabajar, ¿no? No tienes, pues tienes la necesidad de trabajar y hay gente que se arrepiente, lógicamente, porque cuando luego ve que el poder hacer un pregrado le amplía muchas posibilidades, ¿no? El hecho de poder retomar mientras trabajas tus estudios de pregrado desde el principio y así poder tener una carrera profesional y personal más rica, pues es otra de las brechas que la educación virtual puede aportar, ¿no? En base al análisis presentado, concluimos que es evidente que la pandemia generó fuertes disrupciones en el equilibrio del mercado de la educación superior privada en el Perú. La migración abrupta a la modalidad virtual ocasionó contracciones significativas en la demanda, estimulada por los impactos económicos de la crisis y la baja percepción inicial del valor de la enseñanza online. Mientras tanto, la oferta de programas virtuales creció rápidamente ante la necesidad de adaptación, aunque persisten brechas en la infraestructura y las capacidades de las instituciones. Esto, sumado a una sobrecarga de matrículas en las aulas digitales, desencadenó una caída objetiva en la calidad educativa ofrecida y mayor deserción estudiantil. El resultado ha sido un desbalance sostenido entre la demanda y la oferta, con serias repercusiones financieras para el sector. Los gráficos muestran que la recuperación total del equilibrio previo llevará varios años, dependiendo de la implementación efectiva de nuevas estrategias pedagógicas y tecnológicas. Superar esta coyuntura crítica requerirá de esfuerzos conjuntos para garantizar la calidad, equidad y sostenibilidad de un sector clave para el desarrollo humano nacional. Solo así se podrá reconstruir un escenario de equilibrio estable para el mercado educativo superior privado peruano. Gracias.